Bienvenidos a esta cápsula de biología. Como se ha visto previamente, la célula tiene una membrana celular que funciona como una barrera entre el interior y el exterior de esta célula. Por lo tanto, si yo tengo una barrera, tengo que tener alguna manera de movilizar cosas hacia el interior y hacia el exterior de las células. Es por esto que existen diversos mecanismos de transporte celular. Algunos conceptos básicos que necesitamos para poder entender este tipo de procesos son los siguientes. Primero que nada, el transporte celular esencialmente existe para el movimiento de sustancias hacia el interior o el exterior de la célula. Este tipo de transporte debe de ocurrir a través de una membrana plasmática. Como hemos visto con anterioridad, el contenido principal de dicha membrana son lípidos, lo cual limita las moléculas con las cuales la membrana plasmática puede interactuar y las cuales pueden atravesar la misma. Para el transporte celular, nos interesa que exista cierto tipo de selectividad. ¿Por qué? Porque no quiero que libremente cualquier sustancia pueda atravesar la misma. Esto nos sirve principalmente para mantener la homeostasis de la célula. Homeostasis se refiere a la manera en que la célula regula su ambiente general para que su funcionamiento sea el mejor posible. Un ejemplo de sustancias que deben ser reguladas de manera muy selectiva y muy específica son los electrolitos. Por ejemplo, sabemos que el potasio se encuentra en cantidades mucho más altas en el interior de la célula que en su exterior. Si la membrana plasmática no fuera selectiva en cuanto a qué puede atravesarla, sería imposible mantener este balance. Existen múltiples tipos de transporte celular. Los dos más grandes son los siguientes. Primero, el pasivo. El transporte pasivo no requiere de energía en la forma principalmente de ATP proveniente de la célula, mientras que el segundo, el transporte activo, requiere de energía o ATP proveniente de la célula. Cuando se menciona el consumo de energía, el mismo se refiere a un consumo desde el punto de vista de la célula. Esto significa que para que el transporte pasivo también se requiere de energía, pero la misma no proviene del almacén o de las reservas energéticas de la célula, sino que en este caso provienen del ambiente, ya sea en la forma de energía calórica, gradientes o de alguna otra manera de almacenamiento de energía de un sistema. Dentro del transporte pasivo tenemos diferentes tipos: la difusión simple, la difusión facilitada y la osmosis. El primer tipo de transporte pasivo que tenemos es la difusión simple. La difusión simple se refiere al paso de una sustancia de un área de alta concentración a un área de baja concentración. Es decir, esencialmente es un movimiento a favor de un gradiente hasta alcanzar un estado conocido como equilibrio de difusión, en el cual las concentraciones son iguales a ambos lados de la membrana que limita el paso de las sustancias. Un componente esencial de este tema, entonces, son los gradientes. El movimiento aleatorio que tienen las distintas moléculas determina en gran parte su localización en el espacio. A mayor sea el número de moléculas, más equitativa o pareja será la manera en que las mismas se distribuyen en el espacio, siempre y cuando no tengan una limitante en su movimiento, como una barrera, en este caso, la membrana celular. Si se tienen confinadas las moléculas en un lugar y luego se remueve la limitante, las mismas tenderán a distribuirse para alcanzar una concentración igual a lo largo de todo el espacio. Esencialmente, este es el proceso detrás de la difusión, el proceso que promueve el que ocurra este fenómeno. Como segundo tipo de transporte pasivo,
tenemos la difusión facilitada. Nuevamente, entonces, este es un tipo de difusión, es decir, de movimiento de moléculas de un área donde se encuentran más concentradas a un área donde se encuentran menos concentradas. La diferencia entre la difusión facilitada y la difusión simple será el uso de canales o de poros o transportadores que se encuentren en la membrana. Sin embargo, siempre es a favor de un cierto gradiente. Por ejemplo, si yo tengo un barco que se encuentra flotando en un lago, tomo un barreno y empiezo a perforar algunos agujeros en la parte inferior del mismo, el agua empezará a entrar. El agua se está moviendo de un área donde hay más de ella, en este caso el lago, hacia un área donde hay menos, es decir, va en favor de su gradiente de concentración. Pero yo le he facilitado su trabajo al crearle un camino a través del cual puede llegar de un área al otro. A nivel celular, este tipo de difusión ocurrirá usualmente a través de proteínas que forman ya sea canales, como por ejemplo lo que utilizo para iones o electrolitos, o en la forma de proteínas que transporten las sustancias de un lado de la membrana al otro. Ejemplos de sustancias que utilizan este tipo de transporte incluyen la glucosa, los aminoácidos, el sodio, el cloro y el potasio. El último tipo que tenemos de transporte pasivo es la osmosis. La osmosis es la difusión de moléculas de solvente, usualmente agua, a través de una membrana semipermeable, es decir, que permite el paso de algunas sustancias, pero no de otras, de un área de baja concentración de solutos a un área de alta concentración de solutos para equiparar la concentración del soluto. Dentro de esto entran a jugar algunos otros términos, como es la tonicidad. La tonicidad se refiere a la relación que hay entre la cantidad de solvente, nuevamente usualmente agua, y de solutos que pueden ser cualquier otro tipo de moléculas, iones, carbohidratos o algo más, siendo algo hipertónico algo que relativamente tiene más cantidad de solutos que de solvente, hipotónico algo que tiene menor cantidad de solutos en relación al solvente, o isotónico, en donde la relación es más o menos igual entre un lado y el otro. Esencialmente, entonces lo que tenemos es un movimiento del solvente para equiparar la concentración del soluto. Es decir, al final, usualmente, cuando se ha llegado a un estado de equilibrio, la cantidad de solvente ha cambiado en uno y en otro compartimento. El solvente se ha distribuido de manera desigual, de tal manera que la concentración del soluto que tenía dentro de él ahora es igual en un lado y el otro, aunque la cantidad de solvente total no sea la misma. En cuanto al transporte activo, nuevamente tenemos varios tipos. Primero debemos dividirlo entre primario, que es aquel que utiliza un uso directo de energía, como por ejemplo lo que utilizan las ATPasas, que por excelencia la que más verán a lo largo de sus estudios será la bomba de sodio y potasio, en la cual el transportador como tal utiliza un tipo de gradación de energía para llevar a cabo el trabajo. Si no, tenemos el transporte activo secundario, en el cual tengo un uso indirecto de la energía. Esto puede ser una diferencia de potencial electroquímico o puede ser, si no, cotransporte, es decir, yo estoy movilizando un tipo de molécula favoreciéndome de un gradiente o alguna diferencia que tiene otra molécula. Dentro de esto tengo dos tipos, el sin porte y el antiporte. El sin porte se refiere al movimiento de esta molécula en el mismo sentido que la otra.
es decir, las dos están en el exterior de la membrana y se mueven hacia su interior, mientras que el antiporte aprovecha la energía del movimiento de una molécula A para mover una molécula B, pero en este caso van en direcciones opuestas. La molécula A puede estar en el exterior de la membrana, se mueve a su interior, mientras que la molécula B se encontraba en el interior de la membrana y ahora se va a mover hacia el exterior de la misma. Aprovechando la energía del movimiento de una, muevo la segunda molécula. Mi diferencia estará en la dirección en que estoy moviendo una molécula con relación a la otra, ya sea en una misma dirección o en direcciones opuestas. Dentro de los subtipos de transporte activo tengo tres: las bombas, la endocitosis y la exocitosis. Las bombas funcionan de la misma manera en que las utilizamos para bombear otras cosas. Recordando el barco que habíamos dado como un ejemplo anterior, si ahora yo quisiera sacar el agua que tengo en el interior para evitar que se hunda mi barco, tengo un problema. El agua no se moverá por sí sola de un área de baja concentración de la misma a un área de alta concentración. Yo debo de gastar energía para hacerlo. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo puedo recurrir a una bomba donde utilizo mi energía o la del combustible para mover el agua de uno a otro lado de la membrana, o en este caso del exterior del barco. Las células pueden usar el mismo concepto para transportar sustancias en contra de su gradiente de concentración. El segundo tipo que tenemos de transporte activo es la endocitosis. Endo viniendo de hacia adentro o hacia el interior, cito, célula. Entonces endocitosis es transporte activo hacia el interior de la célula. Principalmente ocurrirá para moléculas que no caben en un poro. Algo más que podemos hacer si no es movilizar cosas más complejas, por ejemplo bacterias. Endocitosis es una de las maneras en que sus glóbulos blancos internalizan bacterias para luego destruirlas. Si lo ven así, entonces este proceso de transporte activo es vital para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Luego, el último tipo que tenemos es la exocitosis. Exo significando fuera o de salida, cito significando célula, entonces es el proceso inverso a la endocitosis. Estoy haciendo un movimiento activo, es decir, con gasto de energía, hacia el exterior de la célula. Principalmente para lo que utilizaré esto es para productos de la célula que yo quiero llevar hacia el exterior o hacia otro lugar. Y principalmente ocurrirá con la formación de vesículas, que serán pequeñas burbujas dentro de las cuales irá contenido el producto que yo quiero movilizar, que luego se pegará a la membrana celular y finalmente permitirá su egreso de la célula. Algunos de los productos celulares que utilizan este tipo de transporte son las hormonas y los neurotransmisores.